Yo estaba en la acera, con la bolsa de regalos apretada contra el pecho, como si fuera un abrigo que pudiera salvarme del frío que no venía del viento. La envolví con cuidado por la mañana, con un papel sencillo que tenía flores pequeñas, como las de los manteles que usábamos cuando él era niño, y el mundo todavía cabía en una mesa redonda. El coche estaba frente a mí, brillante, domesticado por cuotas pagas y sacrificios callados. Pero aquella tarde no era para mí. El asiento del copiloto tenía una cartera elegante, y en el asiento de atrás iban risas conocidas, un perfume que no era mío, y un silencio que llevaba mi nombre sin pronunciarlo. Dentro, vi sonrisas. Vi una mano que sostenía un vaso con seguridad. Vi la comodidad de quien llega primero y se sienta sin pedir permiso. También vi a alguien ocupando espacio con la naturalidad de quien nunca ayudó a pagar ninguna cuenta de ese vehículo. Fue una punzada sorda, no por el objeto en sí, sino porque reconocí la escena. Yo, afuera. Ellos, adentro. El reflejo del vidrio me devolvió una mujer que parecía esperar un permiso escrito. Me vi y me dolió haberme acostumbrado a hacerlo. Hacía años que aceptaba ser la última opción con la excusa de no molestar. La frase se volvió rutina, como una llave que gira sin abrir nada. No molestar cuando llamaba a la hora de la cena. No molestar cuando quería pasar a dejar un pan recién horneado. No molestar cuando ofrecía llevar sopa si había gripe en la casa. Yo me decía que no costaba nada esperar, que siempre había un próximo domingo, una próxima ocasión. Pero esa tarde lo supe con una claridad que me partió la garganta. La excusa ya no alcanzaba. La espera se había transformado en costumbre, y la costumbre en un lugar donde yo ya no tenía asiento. Mi hijo bajó la ventanilla y el aire me pegó en la cara con el polvo de la calle. Su voz salió casi mecánica, cortando la escena con un filo que no supo medir. «Te pido un Uber. El coche va lleno». No hubo pausa. No hubo mirada larga que sostuviera la mía. Solo esa frase breve, acomodada a conveniencia, como si fuera un trámite más en el camino. Vi cómo evitaba mis ojos, cómo apretaba la mandíbula hacia adelante, concentrado en el semáforo, en el tráfico, en cualquier cosa que no fuera yo. Yo asentí sin saber que estaba asintiendo. La bolsa pesó más, pero no por el contenido. Un suéter tibio que elegí con dedos que conocen las medidas del invierno, sino por lo que significaba llevarla sin destino. Él dijo, va lleno, como si el lleno fuese una ley natural, no una elección. Detrás de su frase estaba la distribución silenciosa de los espacios. ¿Quién entra? ¿Quién cabe? ¿Quién espera? Y yo, que había cabido en su vida tantas veces, incluso cuando no había lugar, me encontré en la acera como quien se queda de pie en la puerta de un cine donde la película ya empezó y la silla reservada no existe. La ventanilla fue un muro. Abrió lo justo para que saliera la frase y se cerró antes de que yo pudiera decir «Está bien, hijo, no te preocupes». Esa ventana juntó el ruido de afuera y el calor de adentro en una línea tan delgada que me dolió respirar. Hubiera querido preguntarle si todavía necesitaba algo, si tenía frío, si comió bien. Esas preguntas pequeñas que una madre se guarda en los bolsillos como monedas para el bus. Pero la ventana subió un poco más y mi voz entendió que no tenía por dónde pasar. Desde el interior del coche, una carcajada de mi nuera llenó el hueco que dejó la frase de mi hijo. No era una risa cruel, era apenas una risa en la que yo no estaba incluida. Ese detalle me dolió más que el viento que me helaba los dedos. La risa llenó el auto, rebotó en el techo, se mezcló con el perfume caro y con el sonido de las notificaciones en un teléfono que no me llamaría a mí. Pensé, por un instante, en la primera vez que la conocí, el saludo en la puerta, el plato de comida que preparé con esmero, la promesa silenciosa de estar disponible. Y me descubrí preguntándome cuándo fue que empecé a pedir permiso para acercarme a mi propio hijo. «Siempre voy a cuidarte, mamá», me había prometido de niño, con los ojos serios de quien descubrió que prometer es una forma de abrazar. Esa tarde, esas palabras sonaron en otro idioma, uno que yo ya no sabía traducir. En el parabrisas, las luces del semáforo hicieron un dibujo rojo
y tenue que parecía una despedida sin abrazo. Él no bajó del coche. Sostuvo el volante como si el camino fuera más urgente que el gesto. No necesitaba que me abriera la puerta. Necesitaba que me abriera un lugar. El coche arrancó despacio y la ciudad siguió siendo la misma. Esquinas con olor a pan, postes con carteles arrancados, pájaros que no leen prohibiciones. Yo me quedé quieta, con la bolsa sobre el regazo, sintiendo el latido en los dedos. Imaginé por un segundo que él paraba unos metros más adelante, que respiraba hondo y, recordando, me hacía un gesto para subir. No pasó. Avanzó como si cumpliese con una ruta trazada por otros. Quizás por ella, por la suegra, por el protocolo de una vida donde yo no tenía asiento. El frío no venía del aire. Venía de la certeza que se me clavaba por dentro. Mi lugar ya no estaba reservado, aunque yo hubiera ayudado a pagarlo. Recordé el día de la firma en la agencia, cuando acompañé a mi hijo a rubricar ese contrato con letras pequeñas y cuotas largas. Yo estaba al lado, contando mentalmente los meses que tardaríamos en respirar, ajustando mis gastos, dejando para después una campera que necesitaba, postergando un par de zapatos que ya pedían descanso. No lo hice por el auto, lo hice por él, por la idea de que pudiera llevar a su familia sin sobresaltos. ¡Qué ironía! Ahora el auto iba lleno, y yo, de pie en la vereda. Era el exceso. Esperé unos minutos con el teléfono en la mano, no para llamarlo. No quería molestar, sino para ver si el suyo sonaba. A veces, cuando una madre se queda sin palabra, el timbre de un celular es el salvavidas que queda. No sonó. Miré la pantalla apagada varias veces, como si en ese negro plano pudiera adivinar un mensaje que no llegaría. Pensé en llamar yo misma a un auto cualquiera, subirme y desaparecer entre calles que conocen mejor mis pasos que mi familia. No lo hice enseguida. Me quedé ahí, escuchando el eco de una promesa vieja y mirando la esquina donde la luz se cortaba en tiras. Me moví hacia el banco de la parada como quien se sienta a ordenar el dolor. La bolsa de regalos se acomodó sobre mis rodillas y el papel crujió, tímido. Pasó un viento corto, con olor a lluvia, y yo cerré los ojos un instante para no llorar. No por drama, no por exhibición, sino porque entendí que ese sería otro llanto hacia adentro, de los que se secan antes de nacer. Había algo en esa tarde que sellaba muchas otras. Cumpleaños en los que me dijeron, después pasamos por ti. Almuerzos a los que llegué temprano para no demorar. Decisiones que firmé con el nombre de todo bien, para no quitarles el sueño a los demás. Cuando abrí los ojos, el semáforo volvió a cambiar, como un reloj que no pregunta a quién está dejando atrás. Me puse de pie con esa lentitud de quien recoge algo que le importa y caminé despacio hacia la esquina. En algún lugar del pecho, la frase de mi hijo seguía vibrando. Te pido un Uber, el coche va lleno. Me la repetí hasta volverla verdadera, porque las cosas que duelen también necesitan nombre. Y supe, sin decirlo, que algo se había movido por dentro como una placa vieja. No sentí rabia. Sentí una dignidad antigua que pedía salir a respirar, como si, de una buena vez, me correspondiera elegir a qué frío exponerme. Cuando por fin levanté la mano para detener un auto, lo hice sin anunciarlo a nadie, sin mandar mensajes, sin exigir explicaciones. Nadie me vio subirme. Nadie preguntó si llegaría bien. Esa tarde la ciudad me tragó en silencio, y yo entendí que a veces la única manera de ocupar un lugar es aceptar, con serenidad triste, el asiento que uno misma se ofrece. Mientras la puerta del vehículo se cerraba, guardé la bolsa contra el pecho y me prometí algo sencillo: no volver a esperar en la vereda donde no me miran, porque, aunque yo haya pagado parte de ese camino, nadie puede quitarme el derecho de elegir dónde terminarlo. La bolsa descansaba contra mi pecho, no porque temiera que alguien me la arrebatara, sino porque de algún modo me parecía que, si la soltaba, se me desarmarían las manos. Era ligera, apenas un par de libras, pero en mi memoria y en mis huesos pesaba como una caja llena de promesas viejas. La había envuelto esa misma mañana, con el cuidado que una madre pone en cualquier cosa que va destinada a su hijo. El papel tenía pequeñas flores azules,
el mismo diseño que usaban los manteles que cosí cuando él era niño, y yo creía que cada detalle, por mínimo que fuera, se notaba. Pero esa tarde entendí que había regalos que no viajan solo en papel, viajaban con la intención, con la espera, con el silencio que una guarda para no incomodar. Lo había elegido semanas atrás, recorriendo tiendas en las que nunca compro para mí. Un suéter grueso, de lana suave, color gris ceniza, pensado para esos días fríos en que me imagino que él se abriga y piensa, aunque sea por un instante, que su madre lo cuida incluso desde lejos. Lo doblé con esmero, sin dejar marcas, y hasta le metí en el bolsillo una nota pequeña, con letra apretada, que decía: «Para que no pases frío». Ese papelito era tan ligero que no podía sumar peso alguno, pero en mi corazón pesaba como una piedra, porque en el fondo temía que nunca lo llegara a leer. Mientras él hablaba desde el coche, yo sentía que la bolsa se hacía más pesada con cada palabra que no decía. El «te pido un Uber, el coche va lleno» fue como una mano invisible que apretó la tela del bolso y me lo hundió más contra el cuerpo. Me pregunté, sin quererlo, si ese regalo llegaría algún día en mis propias manos, o si terminaría quedando olvidado en el asiento trasero de un auto que, ahora lo sabía, no estaba hecho para mí. Había algo casi ridículo en cómo la sujetaba, como si fuera un escudo, como si, detrás de ese papel y de esa cinta, pudiera esconderme de la escena que tenía frente a mí, el asiento vacío que no me correspondía, las risas que se escapaban por la ventanilla, la mirada de mi hijo que evitaba la mía. Recordé otros regalos, de otros años, que no tuvieron este peso extraño. La primera bufanda que le tejí cuando empezó la universidad, el reloj que compré a plazos cuando consiguió su primer trabajo, incluso aquel pastel que cargué 3 paradas de autobús para llegar a su cumpleaños, con el cuidado de no romper ni una vela. En todos esos viajes, el peso físico nunca importó. Lo que importaba era la certeza de que él me estaba esperando. Esa tarde no me esperaba. Esa fue la verdad que me cayó encima, mucho más pesada que la bolsa. La vi posarse en sus hombros como si él tampoco la quisiera cargar, como si la responsabilidad de mí, de mi presencia, de mi cuidado, de mi asiento, fuera un bulto incómodo del que podía desprenderse con un par de palabras. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo el frío se colaba por las mangas y me enfriaba los brazos. No era solo el aire de la calle, era la frialdad de saber que, aunque el coche fuera mío en parte, pagado con mis manos, con mis renuncias, mi lugar en él había sido ocupado por alguien que no conocía ni el valor del auto ni el de la mujer que lo ayudó a pagar. La bolsa se volvió un recordatorio físico de todo lo que di sin pedir, de todo lo que entregué sin contrato, sin garantía. En el fondo, creo que la apretaba así porque no quería que la nota que estaba dentro se arrugara. Esa frase breve, escrita de madrugada, me parecía lo único que aún podía pasar, la barrera de distancia entre nosotros. Para que no pases frío. La ironía era evidente. Él, en un coche cerrado, rodeado de risas, y yo, en la acera, con el pecho apretado y las manos heladas. El único frío que me preocupaba no era el del clima, sino el de la distancia que él ya no parecía notar. No dije nada. Aprendí hace tiempo que las palabras, cuando caen en oídos que no escuchan, solo hacen ruido. Y yo, esa tarde, no quería hacer ruido. Quería sostener la poca dignidad que me quedaba, esa que se mantiene en pie no gritando, sino guardando silencio. Me repetí que era solo una bolsa, que no valía la pena el peso que le estaba poniendo encima, pero sabía que mentía. El peso no estaba en el bolso, estaba en mí. Cuando el coche arrancó, la bolsa me pareció más pesada aún, no porque hubiera cambiado su contenido, sino porque ya no llevaba en ella la ilusión de entregarla. La sujeté con las 2 manos mientras caminaba hacia la parada del autobús, como quien protege algo frágil, no de los golpes, sino del olvido. Y mientras el motor se alejaba, entendí que esa bolsa era un espejo, por fuera, ligera y bonita, por dentro, llena de algo que no se veía pero que podía hundirte entera.
Recuerdo perfectamente el día en que fuimos a firmar los papeles del auto. Él llevaba una sonrisa nerviosa, como si por fin estuviera cruzando una línea que lo acercaba a esa independencia que tanto había buscado. Yo lo acompañaba, no solo como madre, sino como alguien que también había puesto parte de sí en esa compra. Horas extras de trabajo, ahorros que pensé guardar para reparar el techo de casa y una lista de cosas que pospuse sin decírselo, porque para mí su bienestar siempre había estado por delante. El asiento del copiloto, ese día, parecía hecho para mí, no por comodidad, sino porque me sentía parte de cada tornillo, de cada centímetro de pintura brillante. El vendedor nos explicó con entusiasmo las funciones, los seguros, los mantenimientos. Él asentía, yo escuchaba. Me gustaba verlo así, emocionado, como cuando de niño abría un regalo grande y se perdía en los detalles antes de jugar con él. No lo dije, pero por dentro pensaba que ese coche también era mío, aunque mi nombre no estuviera en el contrato. La primera vez que me senté dentro, el olor a nuevo me envolvió como un premio silencioso. Me imaginé viajando con él, tal vez llevando a mis nietos a la escuela algún día, o saliendo juntos a comprar las cosas grandes que no cabían en bolsas. El asiento se sentía como un lugar ganado, no prestado, pero el tiempo tiene una manera cruel de borrar los nombres invisibles. Poco a poco, el coche se llenó de otras voces, de otras risas, de otros destinos en los que yo no estaba incluida. Dejé de recibir llamadas para acompañarlo a los trámites. Dejé de ser quien se sentaba al lado en los viajes largos. Sin darme cuenta, empecé a viajar más en autobuses y menos en su auto. Y cuando lo hacía, ya no era en ese asiento del copiloto, sino atrás, en un espacio reducido, como si mi lugar hubiera sido reducido también en su vida. La tarde en que me dijo que el coche iba lleno, entendí que ese asiento nunca había sido mío, al menos no en el sentido en que yo lo creí. Era un asiento físico, sí, pero lo que yo había reclamado como propio era un lugar emocional, un espacio de importancia que pensé que no necesitaba defender. Resultó que sí, y lo perdí sin dar batalla, porque nunca imaginé que tendría que luchar por él. La imagen que se quedó grabada en mi mente no fue la del coche lleno, sino la de mi reflejo en la ventanilla cerrada, ligeramente distorsionado, como si ni siquiera el cristal me reconociera. En ese instante, pensé en todas las veces que me incliné para abrocharle el cinturón cuando era niño, en cómo lo miraba de reojo mientras conducía para asegurarme de que no se quedara dormido después de un día largo. Yo había ocupado ese asiento con cuidado, con amor, con el tipo de presencia que no se compra ni se vende. Y sin embargo, allí estaba, de pie en la acera, viendo cómo ese lugar pasaba a alguien más sin que él siquiera lo notara. Quizá el asiento nunca fue mío porque lo que se compra con dinero puede cambiar de dueño fácilmente. Lo que se gana con afecto, en cambio, debería permanecer. Pero a veces también se pierde. Esa tarde lo entendí. No se trataba del espacio físico en el coche, sino del espacio que había dejado de ocupar en su vida. El asiento era solo el símbolo, un recordatorio de que hay lugares que, cuando se ceden, rara vez se recuperan. Me quedé allí, con la bolsa apretada contra el pecho, mirando cómo las ruedas giraban despacio hasta que el auto desapareció en la esquina. Y mientras lo hacía, sentí que no era el coche el que se alejaba. Era yo, quedándome cada vez más lejos de ese lugar que creí seguro. No hizo falta que dijera mucho para que yo entendiera. A veces, lo que más duele no es lo que se dice, sino lo que se evita. Él no bajó del coche, no abrió la puerta, no dio ese paso que, aunque pequeño, habría significado algo tan grande como reconocerme. En cambio, se aferró al volante como si fuera un ancla y mantuvo los ojos al frente, siguiendo el tráfico, el semáforo, cualquier cosa menos a mí. Esa mirada fija, clavada en un punto invisible más allá de mi hombro, fue un muro más alto que cualquier palabra cortante. Recuerdo que cuando era niño, siempre buscaba mis ojos para saber si todo estaba bien. Si tropezaba y se lastimaba, me miraba antes de llorar.
como si en mi rostro estuviera la señal para hacerlo o para contenerse. Cuando estaba nervioso por un examen, me buscaba en la entrada de la escuela y con solo verme, se relajaba. Era como si yo hubiera sido su brújula, la certeza de que, sin importar lo que pasara, él tenía un norte. Esa tarde, en cambio, sus ojos no me buscaron. No porque no me hubiera visto, sino porque me había visto demasiado bien y no quería enfrentar lo que había allí. Esa evasión me atravesó más que el frío de la calle. En su gesto había una mezcla de prisa, incomodidad y algo que me costó reconocer. Una especie de indiferencia aprendida. Era como si se hubiera acostumbrado a no necesitar mirarme. Como si mi presencia se hubiera vuelto prescindible, al punto de no requerir ni una confirmación visual. Me pregunté si era vergüenza, si temía que al mirarme yo pudiera leerle el alma como hacía antes, porque yo habría sabido, sin que él dijera nada, que en ese momento sentía que estaba haciendo algo mal. Y quizás no quería esa confrontación silenciosa. El vidrio de la ventanilla brillaba entre nosotros, no solo como una barrera física, sino como un recordatorio de todas las distancias que se habían acumulado, sin que yo lo notara. No había tensión en sus hombros, ni una expresión de culpa que delatara un error. Parecía más bien la mirada de quien ya ha aprendido a justificar sus decisiones, aunque esas decisiones dejen a alguien fuera en la acera. Yo intenté buscar sus ojos una vez más, por si en un segundo de descuido podía encontrar una grieta en ese muro, pero no la hubo. La rigidez de su perfil me confirmó que no quería abrir ese canal, que prefería que todo quedara así, yo de pie, él sentado, separados por un cristal y por algo mucho más duro de atravesar. En ese instante, me di cuenta de que una mirada puede ser también una despedida. No hacía falta que me dijera, ya no eres parte de esto. Su forma de evitarme lo decía todo. Comprendí que el amor también puede ir apagándose en silencio, no solo con discusiones o gritos, sino con gestos pequeños, cotidianos, que suman una distancia que un día se vuelve insalvable. Me quedé allí, sintiendo que si él me hubiera mirado, aunque fuera un instante, tal vez habría encontrado una forma de perdonarle en el momento. Pero al no hacerlo, me dejó en el lugar exacto donde estaba, sola, con mi bolsa, en una acera que de pronto parecía más ancha, más fría y más ajena que nunca. La ventanilla descendió apenas lo suficiente para que su voz pudiera atravesarla. No hubo un saludo, ni una pregunta sobre cómo estaba, solo esa frase breve, lanzada como una orden disfrazada de solución. Te pido un Uber, el coche va lleno. Y antes de que pudiera responder, el vidrio subió otra vez, cerrando el hueco por el que quizás habría podido entrar algo de aire o de humanidad. Fue tan rápido que me quedé con la boca entreabierta, como si las palabras que pensaba decir se hubieran estrellado contra ese cristal. Nunca había visto una ventana tan pequeña convertirse en una muralla tan impenetrable. No era solo vidrio, era el límite de un mundo al que ya no pertenecía. A través de él, podía verlo a él y a los demás dentro del coche, tan cerca que podía reconocer el color de la bufanda de su suegra, pero al mismo tiempo tan lejos como si estuvieran en otro país. La distancia no estaba en los metros, sino en lo que había quedado roto entre nosotros. El vidrio reflejaba un pedazo de mi cara, deformada por la luz del atardecer, y me di cuenta de que ni siquiera yo me reconocía del todo. Me vi como una extraña esperando algo que no iba a suceder. Por un momento me aferré a la idea de que tal vez la ventanilla bajaría de nuevo, que él recordaría algo, una imagen de nosotros viajando juntos, una conversación en un semáforo, una risa compartida, y que cambiaría de opinión. Pero no pasó. La máquina siguió encendida, el motor vibraba con impaciencia, y yo seguía afuera, con el frío metiéndose por las costuras de mi abrigo. La ventanilla se volvió más que un objeto. Se convirtió en el símbolo de todas las veces que intenté acercarme y me encontré con un límite invisible. Todas las llamadas que no respondió, las visitas que pospuso, los silencios que llenó con excusas. En ese momento entendí que para él era más fácil subir un vidrio que enfrentar la incomodidad de mi mirada, de mi presencia
de la historia que nos unía. Me quedé quieta, como si moverme fuera a romper la poca dignidad que me quedaba. Escuché un breve murmullo dentro del coche, una risa ahogada, el sonido del pestillo asegurando la puerta. No pude evitar pensar en lo irónico que era. Tantas veces yo había cerrado una ventana para protegerlo del frío, y ahora él la cerraba para protegerse de mí. Cuando el coche arrancó, el vidrio seguía ahí, reflejando por última vez mi figura recortada contra la acera. Y mientras lo veía alejarse, supe que aquella no era solo una despedida de un viaje en coche. Era la confirmación de que ya no había un asiento reservado para mí, ni siquiera al otro lado de una ventana. «Mamá, siempre voy a cuidarte». La primera vez que lo dijo tendría unos 7 u 8 años, y la seriedad con la que lo pronunció contrastaba con la inocencia de su voz. Estábamos en la cocina. Yo lavaba los platos, y él, desde la mesa, me observaba con esa mezcla de ternura y preocupación que solo los hijos pequeños sienten hacia sus madres. No recuerdo qué lo llevó a decirlo. Tal vez me vio cansada, tal vez me escuchó suspirar más fuerte de lo habitual, pero lo dijo como quien hace un juramento que cree eterno. Esa frase se repitió varias veces a lo largo de los años, en distintos contextos. Cuando cumplió 18 y consiguió su primer trabajo, me la dijo para tranquilizarme, asegurando que nunca me faltaría nada. Cuando firmó los papeles del auto, volvió a repetirla, como si aquel coche fuera también una herramienta para cumplir su promesa. Cada vez que lo escuchaba, sentía una mezcla de orgullo y alivio. Pensar que, después de todo, no estaría sola en el futuro. Esa tarde, sin embargo, esas palabras parecían venir de un idioma extinto. Mientras el vidrio de la ventanilla subía y su voz me cortaba el paso, sentí que la promesa se rompía sin siquiera mencionarla. Lo más doloroso no fue que me dejara en la acera, sino la constatación de que aquel siempre tenía fecha de caducidad y que yo no había sabido verla llegar. En el silencio que siguió, mientras esperaba el Uber que él dijo que pediría, comencé a recordar todas las pequeñas fracturas que llevaron hasta ese momento. No eran grandes traiciones, sino gestos diminutos, visitas pospuestas, llamadas apresuradas, cumpleaños en los que llegaba tarde. Yo, aferrada a su promesa, los interpretaba como descuidos temporales. Creía que el amor era lo bastante fuerte como para resistir el desgaste de los años y las nuevas prioridades. Ahora, en cambio, entendía que había dejado de ser una prioridad sin darme cuenta. La frase «siempre voy a cuidarte» resonaba en mi cabeza como un eco hueco, repetido tantas veces que había perdido su peso. Lo recordé pequeño, en invierno, corriendo hacia mí con las manos frías y las mejillas rojas, buscando refugio en mis brazos. En ese entonces, cuidarme significaba abrazarme fuerte para darme calor, acompañarme hasta la puerta para que no caminara sola de noche. Hoy, cuidar de mí parecía significar otra cosa. Asegurar que un coche desconocido me recogiera, sin tener que detener el suyo. Mientras el semáforo cambiaba y el auto se alejaba, me pregunté cuántas promesas más en mi vida se habían evaporado sin que yo las notara. Quizás siempre había creído demasiado en las palabras, confiando en que se mantendrían intactas con el tiempo. Pero el tiempo es un idioma cruel. Traduce las promesas hasta que ya no significan lo mismo. Me quedé con esa frase vieja rebotando en mi memoria, sin saber si prefería olvidarla para que dejara de doler o conservarla como un recordatorio de que alguna vez sí significó algo. Lo único que sabía era que esa tarde ya no me cuidó y que, a partir de entonces, tendría que aprender a cuidarme sola. No fue el motor encendiéndose, ni el sonido de la ventanilla cerrándose lo que más me hirió. Fue esa carcajada que llegó desde el interior del coche, tan limpia y despreocupada que parecía ajena a cualquier rastro de incomodidad. Era la voz de mi nuera, esa risa suya que tantas veces había escuchado en reuniones familiares, en cumpleaños, en tardes de sobremesa. Pero en esta ocasión sonó distinta. No tenía nada que ver conmigo, no me incluía, no me invitaba a formar parte. Era una risa que separaba mundos. El frío de la acera me atravesaba las rodillas, subiendo como una marea lenta,
Pero esa risa fue un golpe seco, directo, que me dejó sin aliento, porque mientras yo trataba de recomponerme, de entender en qué momento había pasado a ser una extraña para mi propio hijo, allá dentro la vida seguía su curso, ligera y ajena, como si mi ausencia no pesara en absoluto. Y quizá así era. Tal vez ya estaban acostumbrados a que yo quedara fuera, a que mi presencia no fuera imprescindible para el viaje. Esa risa me recordó a tantas otras veces en las que el humor y la ligereza llenaban un espacio al que yo no podía entrar. A veces en la cocina, cuando las conversaciones giraban en torno a personas o temas que no conocía. Otras, en salidas a las que no me invitaban, pero de las que me enteraba por fotos. Nunca lo decía, pero lo sentía. El sonido de la alegría ajena puede ser un cuchillo cuando sabes que no estás invitada a compartirla. Me encontré imaginando qué podía haber provocado esa risa justo en ese momento. Tal vez un comentario sobre el tráfico, tal vez un chiste privado entre ellos. Lo cierto es que, al escucharla, tuve la certeza de que mi dolor no estaba ni siquiera registrado en ese instante. Y eso fue lo que más pesó. Saber que mi hijo podía dejarme en una acera fría, cerrar una ventanilla y al mismo tiempo reír con naturalidad, como si nada en esa escena fuera extraño. Respiré hondo, intentando que el aire helado me ayudara a sostenerme. No quería que mi rostro mostrara cuánto me estaba costando mantenerme erguida. Sabía que si alguien me miraba desde el coche, no debía verme derrotada. Pero la verdad es que, por dentro, esa risa se repetía una y otra vez, como un eco burlón que me recordaba mi nuevo lugar en su vida. Fuera, al margen, prescindible. En ese momento comprendí que el frío se quita con un abrigo, con un café caliente, con una manta. Pero la distancia que se crea cuando una risa te excluye no se cura con nada. Se queda ahí, incrustada en la memoria, apareciendo en los momentos más inesperados, recordándote que hubo un día en el que estabas a 2 pasos de tu hijo. Y sin embargo, él estaba mucho más lejos de ti que nunca. El coche arrancó despacio, como si incluso su marcha quisiera dejarme claro que no había prisa por llevarme. Las llantas giraron suavemente sobre el asfalto húmedo y el sonido se mezcló con el zumbido lejano de la ciudad, esa mezcla de motores, pasos y voces que nunca se detiene. Frente a nosotros, el semáforo brillaba con un rojo intenso, como una advertencia que nadie parecía dispuesto a escuchar. Yo estaba a unos metros, parada junto a la acera, y observaba cómo la luz se reflejaba en el parabrisas, dibujando destellos sobre el rostro de mi hijo. En ese instante, tuve la extraña sensación de que el semáforo me estaba mirando a mí, como si fuera un testigo silencioso de algo que no debía ocurrir, pero que estaba ocurriendo igual. Las luces cambiaban con su ritmo imperturbable, verde para otros, rojo para ellos, y yo allí, sin señal que me indicara avanzar o detenerme. Era como si el mundo continuara su curso y mi propia vida hubiera quedado suspendida, atrapada en ese cruce, observando cómo mi hijo se alejaba lentamente. Las luces rojas iluminaron también a mi nuera, que hablaba con él mientras gesticulaba suavemente, como si estuvieran planificando algo o compartiendo un comentario trivial. No había tensión en sus rostros, solo la calma de quienes sienten que todo está en orden. Y quizá para ellos lo estaba, pero yo sabía que en ese coche viajaba algo más que personas. Viajaba la certeza de que mi lugar, alguna vez fijo, se había vuelto reemplazable. El semáforo cambió a verde y el coche se movió con decisión. El brillo de las luces traseras se hizo más pequeño a cada metro que avanzaba, hasta que se mezcló con el tráfico y desapareció. Me quedé inmóvil unos segundos más, mirando el espacio vacío que habían dejado, como si aún pudiera retenerlos allí con la fuerza de mi mirada. Pero lo único que quedaba era el eco del motor alejándose y el frío acumulándose en mis manos. Ese semáforo, con sus 3 colores girando sin descanso, se convirtió para mí en un símbolo. Rojo. El momento en que comprendí que debía detenerme, no en la calle, sino en mis expectativas. Amarillo. La advertencia que había ignorado durante años,
Esos pequeños gestos que me indicaban que las prioridades estaban cambiando. Verde, la señal de que debía seguir adelante, aunque no supiera exactamente hacia dónde. Caminé despacio, sintiendo que cada paso me alejaba no solo del coche, sino de una versión de mí misma que había esperado demasiado. El semáforo quedó atrás, continuando su rutina mecánica, como si nada importante hubiera ocurrido. Pero yo sabía que ese cruce, ese instante preciso, quedaría grabado para siempre como el punto en el que entendí que había dejado de ser parte del viaje. Me senté en el asiento trasero del Uber con la bolsa de regalos sobre las rodillas. Afuera, las luces de la ciudad pasaban rápidas, pero yo apenas veía formas y colores distorsionados. En mi mano, el teléfono. No para escribir, no para llamar, sino para esperar. Esperar que vibrara, que apareciera su nombre en la pantalla, que su voz me dijera: ¿llegaste bien, mamá? Era una espera silenciosa, como la de quien aguarda una disculpa que sabe que no llegará. Durante los primeros minutos, revisé el teléfono una y otra vez, como si así pudiera forzar la llamada. Miraba la pantalla iluminada y sentía el reflejo frío en mi rostro. No había mensajes, no había llamadas perdidas, solo ese silencio tecnológico que a veces duele más que una palabra dura. Me pregunté si él pensaría en mí mientras conducía, si sentiría aunque fuera una punzada de incomodidad al dejarme sola. Pero pronto me di cuenta de que estaba imaginando a alguien que ya no existía. La costumbre de esperar se me había vuelto casi automática. Esperar que me inviten, que me llamen, que me incluyan, como si mi vida entera fuera una sala de espera en la que nunca anuncian mi turno. Y esa noche, con el teléfono mudo en mis manos, entendí que seguir esperando era seguir alimentando una ilusión que solo yo sostenía. El conductor, un hombre de mediana edad, me miraba por el retrovisor de vez en cuando. Tal vez notaba que yo no apartaba la vista del teléfono, que lo apretaba entre los dedos como si fuera un salvavidas. No dijo nada y agradecí ese silencio. No tenía ganas de fingir una sonrisa ni de inventar una conversación banal. Todo lo que quería estaba resumido en un gesto que no llegaba. Un timbre, una voz, una frase simple que me confirmara que, de algún modo, todavía importaba. Pero el teléfono no sonó, y cuando el coche se detuvo frente a mi casa, lo guardé en el bolso con un movimiento lento, como si así pudiera retrasar la certeza de que la noche terminaría así. Bajé del Uber, pagué sin mirar al conductor y avancé hacia la puerta con el mismo peso en el pecho con el que me había subido al coche. Dentro de la casa, el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propia respiración. Encendí la luz del comedor y dejé la bolsa de regalos sobre la mesa, sin abrirla. La miré un momento, pensando en todo lo que había dentro y en todo lo que representaba. Un cariño empaquetado que no llegaría a su destino. Me serví un vaso de agua, lo bebí despacio y por un instante sentí que ese trago era la única voz que había respondido a mi espera esa noche. Y así, con el teléfono inmóvil sobre la mesa, comprendí que a veces lo más doloroso no es la ausencia física, sino el hueco que deja un gesto no hecho. Esa llamada que no llega no es un olvido, es una decisión. No era la primera vez que regresaba a casa en un asiento que no fuera el de mi hijo. Con los años, había aprendido a normalizarlo, a convencerme de que no pasaba nada, que él tenía otras prioridades y que yo debía comprenderlo. Al principio, cada viaje de regreso en soledad me dolía como una herida recién abierta, pero con el tiempo se volvió una costumbre, una especie de ritual silencioso que ya no necesitaba explicaciones. Recuerdo cuando antes todo era distinto. Él insistía en llevarme, incluso cuando yo decía que podía volver por mi cuenta. Había en su voz un tono de cuidado que ahora parece un recuerdo inventado. Con el tiempo, esas ofertas se hicieron menos frecuentes, hasta que un día dejaron de existir. Y yo, en lugar de reclamarlas, opté por adaptarme. Pensaba que ceder era una forma de evitar conflictos, que aceptar el cambio era más fácil que enfrentarlo. Pero esa tarde, al sentir el asiento ajeno bajo mí,
y ver por la ventana las calles pasar sin que él estuviera al volante, la costumbre se volvió insoportable. No era solo un viaje de regreso. Era la confirmación de que había cedido demasiado, que había dejado que mi presencia se volviera opcional, prescindible. Y lo peor era que yo misma había colaborado en ese proceso, aceptando una y otra vez, hasta que dejó de parecer una renuncia y empezó a sentirse como la normalidad. Mientras el coche avanzaba, repasé mentalmente todas las veces que me había ido sola. Cumpleaños, reuniones familiares, incluso visitas al médico. Siempre había una razón lógica. Siempre había una excusa que justificaba por qué él no podía acompañarme. Pero ahora entendía que las razones eran lo de menos. Lo que dolía no era la ausencia física, sino el hecho de que no se considerara necesario estar. El regreso a casa se convirtió en una metáfora de mi vida entera, siempre caminando o viajando de vuelta sola, recogiendo mis propias piezas, cargando con mi propia bolsa de recuerdos y afectos no entregados. Me di cuenta de que cada uno de esos trayectos solitarios había ido tallando algo en mí, no una fortaleza, como dicen, sino una resignación. Cuando llegué a la puerta, el silencio del pasillo me envolvió como un eco de todos esos regresos. Subí las escaleras con pasos lentos, como si estuviera escalando la distancia emocional que nos separaba, y entendí que esa costumbre de irme sola no era una simple coincidencia repetida. Era la prueba de que, en su vida, siempre habría un asiento para otros, y yo tendría que encontrar el mío fuera de su coche. Al entrar, lo primero que hice fue dejar la bolsa sobre la mesa. No la abrí, no la miré demasiado. Sabía exactamente lo que había dentro, pero en ese momento, más que un presente, era un recordatorio. Un recordatorio de que el cariño que una guarda con cuidado puede quedar sin entregar, como una carta sin dirección. Me senté frente a ella y la observé desde la distancia, como si fuera un objeto ajeno. Lo había envuelto con calma, eligiendo un papel bonito, doblando las esquinas con precisión, colocando la cinta como quien pone un punto final suave en algo que quiere que sea recordado. Lo hice pensando en su sonrisa, en el momento en que recibiría el paquete de mis propias manos. Sin embargo, ahora estaba ahí, quieto, como si nunca hubiera tenido un destinatario real. Sentí que lo que más dolía no era que el regalo no fuera entregado, sino que no hubiera un lugar para mí en el acto de darlo. Mientras lo miraba me di cuenta de que esa bolsa no era la primera en quedarse sin destino. Había muchas otras, metafóricas y reales, que habían quedado en mi vida, llenas de gestos no recibidos, de palabras no dichas, de abrazos no dados, cosas que preparé con amor, con la ilusión de que fueran compartidas, pero que terminaron guardadas en algún rincón. Con el tiempo, una empieza a coleccionar afectos no entregados como si fueran piezas frágiles, y cada una de ellas pesa más de lo que parece. Me levanté, tomé la bolsa y caminé hacia el armario. La coloqué detrás de unos manteles que apenas uso, como si esconderla allí fuera una forma de guardarme a mí misma también. Cerré la puerta despacio y al hacerlo, sentí un pequeño vacío, como si esa acción fuera más definitiva de lo que aparentaba, porque en ese gesto no solo estaba guardando un objeto, estaba admitiendo que mi lugar en su vida ya no era el de antes, que mi amor no tenía dónde posarse. Esa noche, no quise cenar. Me senté en la sala, sin televisión, sin música, dejando que el silencio llenara cada rincón. Y en ese silencio, el regalo seguía pesando, aunque ya no estuviera a la vista. Pesaba porque representaba todo lo que alguna vez quise dar y que quedó suspendido, sin manos que lo recibieran. Comprendí que un regalo sin destinatario no desaparece, se convierte en un espejo que refleja lo que ya no somos para el otro. Guardé la bolsa en el armario, detrás de manteles que casi nunca uso. No lo hice con rabia ni con prisa, sino con ese gesto pausado de quien acomoda algo que, aunque estorbe, no puede tirar. El roce de la tela contra el papel del envoltorio fue el único sonido en la habitación. Me quedé con la mano apoyada en la puerta un instante más, como si ese contacto pudiera sellar también algo dentro de mí. No rompí nada.
No grité. La costumbre de callar duele menos en voz alta que en silencio, pero esa noche elegí no romper la quietud. Me limité a respirar y a sentir cómo el aire me pesaba en los hombros. No me quedaba energía para explicaciones, y tampoco sentía que alguien estuviera esperando oír mi versión. Había una parte de mí que seguía creyendo que, si decía las palabras correctas, todo podría ser diferente. Pero otra, más cansada, sabía que a veces lo que se rompe no es por lo que se dice, sino por lo que se deja de decir durante demasiado tiempo. Me serví un vaso de agua y me senté junto a la ventana. Afuera, las luces de los coches pasaban como recuerdos que no se detienen para saludar. Me imaginé dentro de uno de ellos, y por un momento pensé en cuántos trayectos había hecho junto a él. Cuántas veces fui su copiloto, su compañía silenciosa. Pero ahora, ni el coche ni el asiento me pertenecían. Había dejado de pertenecerme el derecho de estar a su lado, incluso en esos trayectos cortos donde no hacía falta hablar. La próxima vez que él llame, ya no estaré esperando en la acera. No porque quiera castigar a nadie, sino porque entendí que esperar es un acto que, con el tiempo, se vuelve mendigar sin darse cuenta. Y yo ya no quería mendigar lugares, atenciones o gestos. No podía seguir ofreciéndome a un asiento que me fue retirado sin aviso. Esa tarde me lo dijeron con una frase corta, pero la verdad llevaba tiempo latiendo en los silencios. Cerré las cortinas y apagué la luz, dejando que la oscuridad me abrazara. No era un abrazo cálido, pero sí uno honesto. No prometía lo que no podía dar. Al acostarme supe que algo se había terminado, aunque no hubiera escenas dramáticas ni puertas cerradas de golpe. A veces las despedidas más definitivas son las que no tienen ruido. Ese día no pedí un Uber, pedí silencio, y en ese silencio encontré la respuesta que había estado evitando. No volví a mirar hacia la acera, ni al coche, ni al reflejo de las luces rojas alejándose. Solo me prometí a mí misma no volver a subir a un lugar donde ya no hay espacio para mí.